En esta oportunidad vamos a factorizar dos trinomios bastante curiosos y aprender una estrategia para poder factorizarlo. Acá tenemos el primer trinomio que pues de entrada uno al ver ese exponente 6 uno se pregunta ¿y cómo se factoriza este tipo de trinomios? Entonces la clave está en reescribir algunas partes de ese trinomio y la primera es esta. En vez de escribir x con exponente 6, escribir x con exponente 3 y todo eso al cuadrado. ¿Por qué hacer esto? Porque lo que buscamos es que tenga la forma general que he puesto arriba, que siempre exista una base con exponente 2 y pues ya poderlo trabajar como un trinomio, ¿verdad? Entonces en morado les he puesto los coeficientes de este nuevo polinomio. Es 1, menos 7 y menos 8. Al visualizar eso, puedo calcularle el discriminante que está acá a la izquierda y el discriminante da 81. Eso tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto, puedo usar el procedimiento de poner dos paréntesis y buscar dos números que multiplicados me den menos 8 y sumados o restados me den menos 7. Entonces acá es un trinomio donde el valor de a es 1 al verlo de esta manera y ahí lo pongo en morado. Acá está el discriminante y veamos cómo se sigue factorizando esto. Entonces acá está ya escrito de otra manera y en rojo les he puesto estos detalles de que media vez nosotros logremos poner que el primer término tenga un exponente 2 y que esa base coincida con el siguiente término y que el valor que acompaña a ese coeficiente menos 7 coincide con esa base que tiene exponente 2 que es x cubo. ¿Por qué he puesto de una vez los paréntesis? Porque voy a ocupar la estrategia de factorizar poniendo dos paréntesis, ubicando la raíz cuadrada del primer término, cuadrático en este caso, que es evidente que es x cubo. Simplemente se simplifica ese exponente 2 que tengo ahí. ¿De dónde salió ese signo menos y ese signo más? Este es el primer signo menos, pues sale directamente del término lineal. ¿Y de dónde sale este otro más? Pues del producto de menos por menos da más. Ahí sale esos valores. Ahora viene la pregunta, ¿cuáles serán esos dos números que multiplicados den menos 8 y sumados o restados me den menos 7? Entonces acá sería menos 8 y 1. Obviamente pueden haber otros arreglos de número, pero no me convienen. Por ejemplo, yo puedo haber dicho menos 4 y 2. Sí, menos 4 por 2 es menos 8, pero menos 4 más 2 no es menos 7. Entonces ahí hay que ver algunas posibilidades y descartar otras, ¿verdad? Entonces acá es esa la factorización, pero aquí está lo interesante de este ejercicio. Nos ha resultado la suma y la diferencia de cubos. Entonces hay que recordar estas formas, acá las pongo arriba. Hay que recordar estas formas porque son vitales, ¿verdad? Son vitales para la resolución de este tipo de problemas. Es evidente acá notar de que para el primer término, para el primer factor, la raíz cúbica de este término es x y la raíz cúbica de 8 es 2. Ahora la siguiente parte que dice, pues mire, eleve al cuadrado la primera raíz, que es esta, ¿verdad? X cuadrado, más multiplicar esas raíces cúbicas, por eso se genera 2x. Y por último, elevar al cuadrado la raíz cúbica del segundo término. ¿Cómo es la suma de cubos? Entonces acá de igual manera la raíz cúbica de x cubo y la raíz cúbica de 1. Entonces la raíz cúbica de x cubo es x directamente, pero la raíz cúbica de 1 pues aún más fácil, eso resulta que es 1. Entonces lo que ha sucedido acá es que elevo al cuadrado la raíz cúbica del primero menos el producto de las dos raíces cúbicas más la raíz cúbica al cuadrado, la del segundo término. Ahora bien, esos términos cuadráticos que han quedado ahí, pues los podemos operar. En este caso 2 al cuadrado es 4, es lo único que ha cambiado en esta parte de acá. Es esta nada más la que se ha cambiado.
y ya esa es la factorización completa. Veremos otro caso bastante peculiar, que es el siguiente. Es un trinomio, pero antes podemos calcularle un factor común. Siempre es de observar esa situación antes de intentar aplicar algún método de factorización que conozcamos. Entonces en este caso es x cuadrado el factor común, y pues vamos a ir construyendo cada uno de los términos. Vamos a dividir cada término entre el factor común, es decir que x con exponente 8 entre el factor común, que es x cuadrada, me genera x con exponente 6. Y así sucesivamente, menos 25x quinta entre x cuadrado me genera menos 25x con exponente 3. Y el último término me queda directamente menos 54. Ahora tenemos un x cuadrado y otro trinomio, y ese otro trinomio lo podemos trabajar como un trinomio cuadrático. Pero antes de eso hay que hacer una construcción, hay que hacerle un arreglo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es ese arreglo? Escribir x con exponente 6, pero usando propiedades de potencia y buscando que el exponente que esté afuera sea 2, porque lo que quiero es convertirlo a que tenga la forma cuadrática. ¿Qué es lo que sucede? Les he puesto en morado los coeficientes de este trinomio cuadrático, que lo he transformado para que sea así. Los coeficientes son 1, menos 25 y menos 54. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Calcular el discriminante para que me dé una orientación de cuál va a ser el escenario con el que me voy a enfrentar. Entonces, en este caso es 841, y 841, si ustedes lo verifican, la raíz cuadrada de 841 es exacta. Por lo tanto, puedo buscar aquel proceso en el que construyo dos paréntesis y le calculo la raíz cuadrada al término cuadrático del trinomio. Acá están los dos paréntesis. ¿Quién es la raíz cuadrada del término cuadrático? Por la forma en que lo he escrito, es x con exponente 3. Simplemente se elimina ese 2 como exponente. Entonces acá lo tenemos. ¿Cómo se construyen los signos? Pues el signo del primer factor de este trinomio sería menos, porque menos es el signo del término lineal, en este caso, del que ocupa la posición del término lineal. No quiero que vayan a confundir de que aquí hay un término lineal, sino que recuerden que hemos construido este polinomio para manejarlo como que fuera un trinomio cuadrado. Entonces evidentemente es menos. ¿Cuál es otro signo que necesitamos? Es el producto del término lineal del que ocupa esa posición por el término independiente, que en este caso es menos por menos, me genera más. ¿Cómo encuentro estos dos números? Ya lo he dicho en otras ocasiones, no es adivinanza, sino que es un proceso de descomponer el número en factores primos, y acá tenemos esta lista. Yo puedo ocupar distintos arreglos, todos me van a dar 54, pero no todos me van a dar que al restarlos me den menos 25. Entonces acá directamente les voy a dar el arreglo que funciona, y es este arreglo con este, es decir, 3 por 3 por 3, que es lo que he encerrado ahí, eso me va a generar 27. El 2 directamente lo voy a ubicar. Ahora, hagamos la prueba. Menos 27 por 2 es menos 54. Pero veamos si cumple que al restarlos me da menos 25. Entonces, menos 27 más 2, sí, me da menos 25. Entonces, he llegado hasta un punto donde la factorización ya no es tan monstruosa como ver un x con exponente 8, pero puedo seguir factorizando. Los últimos dos factores son binomios y tienen exponente múltiplo de 3, en este caso específicamente es 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a usar ahora? Algo bien importante es tener claridad de los productos notables. Tenemos un caso de diferencia y un caso de suma de cubos. ¿Qué es lo que tenemos que analizar ahora? Las raíces cúbicas de cada término. Entonces, la raíz cúbica de este término es x, la raíz cúbica de 27 es 3, la raíz cúbica de x cubo obviamente es x de nuevo, y acá viene un detalle importante. Como este número no tiene raíz cúbica exacta, entonces viene la pregunta,
¿Puedo factorizarla o no puedo factorizarla? Dependiendo el nivel que le estén exigiendo, esta suma de cubos puede quedar hasta acá. Pero lo ideal es que sigamos factorizando, pero nos van a salir valores que no son enteros. Entonces ahí les hago esa observación. En este caso es raíz cúbica de 2. No es exacto. Y recuerden, no usen calculadora para este tipo de situaciones, sino que déjenlo indicado, ¿verdad? Ocupando los productos notables, notamos que por cada factor hay que construir otros dos factores. Entonces, el primer factor que está acá, pues de una vez se construye con las raíces cúbicas. Acá está x3 y como es resta, pues también pongo resta acá. La otra, x y raíz cúbica de 2. Esos valores directamente los pongo en este otro factor. ¿Y por qué pongo más? Pues como es suma, entonces también pongo una suma acá. Viene la pregunta, ¿qué van a ir dentro de cada uno de estos factores? Pues según la forma general, para el primer caso es el cuadrado de la raíz cúbica. ¿Qué sigue? Como es menos el factor más, el paréntesis más pequeñito, pues acá ahora viene un más. ¿Y por qué pongo 3x? Porque 3x es el producto de ambas raíces cúbicas. ¿Cómo es el último término? Pues es el cuadrado de la segunda raíz cúbica, que ahí lo he dejado indicado. El otro factor, el cuadrado de la primera raíz, como es más, ahora va a ir un menos, pero voy a multiplicar ambas raíces cúbicas. Y acá algo interesante, más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es desarrollar un poco un término específicamente, que es el último término de esta expresión, donde ese exponente 2, por propiedades de potencias, entra a la raíz. Obviamente eso aún lo podemos operar y ponerlo como 4. Entonces ya esta es la factorización completa de este trinomio bastante curioso. Habrá algunos cursos donde solo les pidan que factoricen cuando sean números enteros. Entonces para esos casos el último término se los he puesto solo como x cubo más 2. De manera personal yo me quedo con esta factorización. Una factorización completa, aunque no sea con números enteros, ¿verdad? Entonces eso es todo en este caso de estos dos trinomios bastante curiosos.